Está sonando tu teléfono, Santa Julia. Hola, Santa María Luisa, bienvenida. Gracias. Feliz día. ¿No se oye, Santa María Luisa? Sí, es que tenía el volumen apagado, ya lo prendí. ¿Me escucha? Sí, ahora perfectamente. Bien, bien. Es que sabes qué, que Vamos a ver. Compendio. 16 de octubre del ilusorio 2020. a ver, dime cuál es. Mira a ver si tienes W. A ver si tienes W. Vale, dímelo. Sí. Batium, SL. ¿Y qué? Sí. Pues ahí va. ¿En la caseta? ¿O que no tienes W? Iniciando vídeo en directo. Listo. Sí. Vamos a comenzar a hacer el compendio del 16 de octubre del ilusorio 2020 con nuestra habitual invocación de la página 30 para que sea Jesús el que dirija. Sí. Estoy aquí. Aquí únicamente para estoy aquí en representación de aquel que me envió. de aquel que me envió. No tengo No que te preocuparme, preocupes por lo que debo decir ni por lo que debo hacer. pues aquel que Pues me aquel envió. Dios me guiará Me siento y estar donde quiera que Él estar desee, donde quiera que Él desee, porque sé porque que sé que Él yo estará allí conmigo. sanaré Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. a sanar. Está comprimida, 2 expedientes, otros 2. ¿Vale? Esto es lo que nos hacemos ahora. Luego el informe de la fecha. El informe de la fecha del 7 de marzo del 19. El informe de tributo el 13 de marzo. Gracias, Maestro Jesús, por perfecta guía. A ver. Gracias, hermanos milagrosos, por poder llevar a cabo vuestro papel en el gran plan de Dios para nuestra salvación. Y gracias, Padre, por nuestra perfecta creación. Gracias, Santa María Luisa. Gracias a todos. Bendiciones, hermanos. San Gustavo Pérez Mejía, Santa Gloria Suárez, Santa Loli Cruz, San Hassan Jafri. Gracias. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado ayer. Estamos en el principio de los milagros 35. 35, si lo quieres ver, del libro de la Constitución para la paz interior. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Y estamos con toda una parte que viene en otras partes del libro. Porque tenemos que tener en cuenta que este primer capítulo se reorganizó, se reestructuró de forma que se anotaron todos juntos los principios de los milagros y partes de las explicaciones que a Jesús les iba dando tanto a Santa Helen como a San William, pues se pusieron más adelante en el texto. Nos habíamos quedado en la página 27 del capítulo 1 del Círculo de la Expiación de San Robert Perry,
en lo que estaría dentro del principio 35 y que corresponde al párrafo 10 y que dice así: Whenever God's reassurances are experienced as threat, it is always because you are defending your misplaced and misdirected love and loyalty. Esto corresponde también a lo que tenemos en las notas. En realidad es lo que seguimos como primer punto, porque las notas es lo que fue dictado primero. Aquí estaríamos en las notas en la página 107, donde está anotado como T1B30Q. Tell Bill that whenever God's reassurance are experienced as a threat, dile a Bill que cuando una manifestación de Dios se experimenta como miedo, it is always because man is defending his misplaced and misdirected love and loyalty. Es siempre porque el hombre está defendiendo su mal ubicada y mal direccionado amor y lealtad. Y esto corresponde, estaría situado en el texto, en el capítulo 1, el epígrafe 3, el párrafo 5, la frase 8. Dentro del capítulo 1, el significado de los milagros, el epígrafe 3, la expiación y los milagros, el párrafo 5, la frase 8. No veo el número. Desde este punto de vista, desde ahí. Esa es la frase que ya la habíamos visto, justo habíamos terminado ahí. La frase siguiente. Cada vez que... cada vez que experimentan las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Desencaminada, sí estaba ahí. Eso es. That is what projection always involves. Eso es lo que la proyección siempre implica. Y sigue diciendo, aquí ya pasaríamos a lo que en el texto de San Robert Perry es el punto 11. Vamos a ver lo que nos dice la hermanita. Santa Loli Cruz, buenos días. Santa hermana, gracias igualmente. Santa Yadi Andrea Bayona, buen día. Yo te quiero preguntar algo según tu vivencia de vida. Para ti, ¿qué es importante en la vida? Yo me cuestiono mucho por qué no tengo una carrera y eso me mantiene en un círculo y no sé cómo deshacerlo, pues este pensamiento me perturba mucho. Gracias. Santa Yadi Andrea, bueno, la maravilla de llegar al curso de milagros es que se acaban todas nuestras dudas. El sentido de la vida que antes buscábamos en hacer cosas en este mundo, ¿verdad? Buscábamos ser valiosos por lo que asumíamos en la vida como nuestros roles, nuestras funciones, nuestras metas, cambia completamente. Por ejemplo, este aspecto de la mente, que yo también tener que buscar una carrera, una profesión, que además no parecía terminar de satisfacerme, de llenarme. Yo de pequeñita parecía que se me daba muy bien pintar, pero cuando llegó el momento de hacer la carrera, pues entre que me gustaba mucho también estar todo el día en la calle, saliendo con los amigos, y el pintar era mucho de introspección y de ir hacia adentro, pues, y mi hermano papá diciéndome que me iba a morir de hambre como artista, que hiciera algo más con los pies en la tierra, pues me puse a hacer lo que en ese momento mi hermano papá me propuso, que fue dedicarme a ser una experta inversora de bolsa, cosa que pareciera que tampoco me llenó. Y seguí buscando y cambiando de intereses y cambiando de objetivos. Finalmente me dediqué a las terapias alternativas. Finalmente hice psicología porque tampoco conseguía con las terapias alternativas sanar y dije, bueno, pues parece que la mente es lo que prima todo más que el cuerpo. Y hasta que monté una ilusoria casa rural, como veis, cuento todo esto porque fui cambiando de manera de parecer ser un profesional, de estar realizada en la vida,
busqué, cambié de profesión, cambié de pareja, cambié de país, viví en distintos lugares del mundo y nada de eso me satisfizo. Hasta que no hice ese gesto de debe haber otra manera de vivir en este mundo porque yo no consigo ser feliz tal como me estoy planteando que la vida es, hasta que no hice ese gesto no llegó el curso de milagros a mi vida. Y el curso de milagros te dice, no tienes que ir al exterior, no es haciendo cosas en el mundo, no es haciéndote una buena profesional, una buena madre, una buena hija, una buena empleada, lo que sea. No es haciendo cosas en el mundo como vas a conseguir ser feliz. Es precisamente reconociendo quién eres, reconociendo que eres el santo Hijo de Dios y que ya has sido creado perfecto. Por eso la buena noticia cuando perdonamos es que no tengo que hacer nada en el mundo de la forma para ser feliz, sino que voy a dejar mi vida en manos de aquel que sabe cómo serle yo más útil a la filiación para despertar despertando. Entonces aquí lo que tendríamos que querer hacer, hermanos preciosos, hermanos valiosos, es seguir la vida del Espíritu Santo. Como estamos viendo, además, con este estudio del compendio, yo creo que se va quedando cada vez más claro, queda muy claro que Dios nos habla como una voz, la voz del Espíritu Santo es una voz, yo tengo que querer escuchar a la voz, y Jesús me dice en el capítulo 4, párrafo 4, que si no estoy escuchando la voz de Dios es simplemente porque estoy decidiendo escuchar a la voz del ego. La voz de Dios parece ser una voz porque yo me he inventado a la voz del ego para que me cuente falsedades. La voz del ego es la voz del anticristo, la voz del diablo, la voz de la individualidad. Y yo tengo que querer abandonar esa voz, ese sistema de pensamiento en pro de escuchar a la voz de Dios. Y cuando hago ese cambio de mentalidad, la voz de Dios me da total confianza y total tranquilidad de que estoy cambiando mi deseo de ser especial por mi función especial. Dios me va a decir muy concretamente todo lo que necesite saber para que mi día sea valioso en función de ser de utilidad a la filiación. Por eso aprendo a aquietar a la voz del ego para escuchar a la voz de Dios. Y entonces se acaban las dudas. ¿Verdad, Santa María Luisa? Sí, claro. Ese es el trabajo. Y eso a todos casi nos pasa lo mismo. Buscamos afuera tantas cosas, hacemos una cosa, otra, estudiamos, bueno, son mamás, papás, etcétera. Claro. Pero nada nos satisface, nos falta algo siempre. Pero cuando llegamos aquí, ya, era que no reconocíamos quiénes éramos. Esa es la clave. Y cuando empezamos a soltar todo ese control y a perdonar, pues se siente mucha paz y mucha tranquilidad y pues y ahí somos útiles, de verdad estamos solo al servicio del Espíritu Santo, ya no queremos hacer nada por nuestra cuenta. Entonces, pues ahí Él nos dirá qué debemos hacer y siempre le pedimos guía a Él. Y cuando le pedimos guía a Él, pues siempre sabemos que todo lo que Él nos indica que hagamos nos dará paz. Eso es. Esa es nuestra única meta aquí, ser felices y estar en paz. Y eso lo hacemos porque... Carros, casas, becas, viajes, etcétera, no es eso. Claro, estamos escuchando la voz de Dios que nos da paz, nos da seguridad, nos da felicidad. La voz de Dios te recuerda quién eres y dónde estás continuamente. Entonces, todo nuestro entrenamiento, lo que hay que hacer, y como os sentiréis en paz, es escuchar la voz de Dios. Y para eso hacemos este entrenamiento. Es un curso en ir hacia adentro y escuchar a Dios. Primero perdono, luego oro. Oro es que me comunico con Dios, me abro a su dirección, a su guía, y así me curo. Porque luego, una vez que escucho a Dios, Dios me va a poner a trabajar, obrador de milagros. Estoy aquí para dar amor, para compartir los milagros. ¿Verdad? Sí. De eso se trata. Pues muchas gracias. Entonces, como veis, ¿qué es lo que, por ejemplo, estamos leyendo ahora? Dile a Bill que cuando las palabras tranquilizadoras, cuando los mensajes tranquilizadores de Dios no se experimentan como algo que nos sana, porque ¿qué es lo que hemos hecho? Al equipararnos al ego, veíamos a Dios como algo cruel, algo vengativo,
No hay algo que estaba afuera, no sabíamos que estaba dentro de nosotros, siempre lo teníamos por allá lejos. Claro, y además era un Dios vengador. Piensa el traidor que todos son de su condición. Dios me quiere castigar. Expiación con sacrificio. Va a hacer que su hijo sea crucificado, ¿no? Le atribuíamos a Dios la crucifixión de su hijo. Fíjate qué clase de Dios que a lo mejor de sus hijos, para que expurgue los pecados del resto, lo crucifica como si la crucifixión fuera cosa de Dios. Entonces nosotros ahora lo que estamos haciendo con el perdón es dejar de proyectar sobre Dios y sobre los demás esas locas ideas de querer matar al Hijo de Dios, porque hemos querido matar al Hijo de Dios. Nuestro papel ahora es perdonar a los hermanos para así perdonar a Dios y a mí mismo. Lo que sano con la relación con mi hermano, al sanar la relación con mi hermano, sano mi relación con Dios y conmigo mismo. Entonces, dejo... Sí, porque todo afuera es Dios también, y yo soy Dios, todo es Dios. Claro, todo es amor. Dios es amor incondicional. Qué fácil y sencillo se vuelve todo si reconozco que Dios es amor incondicional. Pero si yo me compincho con el ego para percibir, fijaos lo que hemos dicho, mi lealtad estará mal situada, mal direccionada. Mi lealtad y mi amor, en vez de ser hacia Dios, están siendo hacia el ego, hacia el diablo, hacia el anticristo, hacia el sistema de pensamiento de la separación. Yo he creído que el miedo me hacía sobrevivir en este mundo, porque como vivía en un mundo cruel, en un mundo amenazador, al haber amenazas reales para mí, me decía que eran reales, vivía a la defensiva porque preveía un ataque. Entonces, tener miedo me protegía. Y Jesús me dice, no, es que simplemente tienes tu lealtad mal situada. Hiciste los votos con Dios de te amaré siempre, como Él me dijo, te creo para que crees, para que sigas extendiendo el reino, yo te amaré siempre. Yo le dije, yo también, Padre. Pero luego tuve esa loca idea de la cual olvidé reír, diciéndome algo así como, ¿y cómo sería eso de ser mi propio creador? Y entonces me inventé una identidad individual para poder compincharme con ella y decirme que era un cuerpo e hice unos votos de no traicionar al ego. Y entonces ahora creo que estoy traicionando al ego si acepto a Dios en mí. O sea que lo tengo todo al revés. Me he engañado a mí mismo. ¿Veis? Santa Lida está transmitiendo por UCN para todos. ¿No la has visto intentar? No la he visto por acá. Bueno, muy bien. Pues, como decíamos, that is what projection always involves. Esto es lo que la proyección siempre implica, que proyectamos sobre los otros lo que no queremos ver en nosotros. Entonces Dios se vuelve un Dios traidor, un Dios vengador. Pero Dios precisamente nunca le va a pedir a su hijo que haga o diga algo para ser valioso. Dios ya sabe que su hijo es valioso porque Él lo ha creado valioso. Y seguimos leyendo, como decíamos en el párrafo 11, casting spells merely means affirming error. Hacer hechizos meramente lo que significa es afirmar el error. Hacer hechizos, lanzar hechizos, lo que significa es afirmar el error. An error is lack of love, y el error es falta de amor. When a man projects this onto others, he does imprison them. Cuando un hombre proyecta esto sobre otros, la falta de amor sobre otros, los aprisiona, but only to the extent that he reinforces errors they have already made. Pero solo hasta el punto de que refuerza los errores que otros han cometido ya. Esto es la frase 9 del párrafo que estábamos leyendo. Sí, señora. Al proyectar eso sobre otros los aprisionas,
pero solo en la medida en que refuerzan los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Pues así es. Eso los hace vulnerables a las distorsiones. This distortion makes them vulnerable to the curse of others. Esta distorsión los hace vulnerables a la maldición de otros, since they have already cursed themselves, ya que ellos se han maldecido a sí mismos. Y la última frase, el que obra milagros, the miracle worker can only bless, and this undoes the curse and frees the soul from prison. El obrador de milagros puede solamente bendecir, y esto deshace la maldición y la libera al alma de la prisión. En el libro de San Robert Perry ya lo pone como que libera al espíritu. Bueno, aquí también pone al alma. The miracle worker can only bless them, and this undoes the curse and frees the soul. Normalmente ya luego se cambiarán todas las palabras o casi todas donde viene alma, se cambia por espíritu. Libera el espíritu de la prisión. En realidad libera a la mente, ¿no? En este caso sería libera a la mente de la prisión, porque el espíritu nunca ha estado aprisionado. Es la mente que se confunde a sí misma con un cuerpo la que se condena a que se aprisiona. Muy bien, y sigue en el T1B30S, estamos al final de la página 108. Tell Bill that bueno, ahora hay aquí una llamadita antes de pasar a esto. The miracle worker can only bless them, and this undoes the curse and frees the soul from prison. El obrador de milagros solo puede bendecirles y así se deshace la maldición y libera al alma de la prisión. Y está la llamada número 73 que nos dice que veamos el cameo 8. The mother of the children, la madre de las criaturas, de los niños, las criaturas. El cameo número 8. Los que ya habéis ido conociendo este texto, A Course in Miracles, The Circle of Atonement, el Círculo de la Expiación, habéis seguido con nosotros también el que hay varios cameos, 36, y ahora se nos hace referencia al cameo 8, The Mother of the Children. Y aquí se nos dice, after the teaching following Miracle Principle 35, después de la enseñanza que sigue al principio 35, que es el que estamos viendo, Helen took down a series of personal comments. Helen llevó a cabo una serie de, tomó notas acerca de una serie de comentarios personales, beginning with this about a Freudian slip that Bill had made. Comenzando con esta nota acerca de un Freudian slip, acerca de un desliz freudiano que Bill había cometido. Y cuando decimos desliz freudiano, seguramente pues algunos que estéis familiarizados con la teoría de Freud, todo lo que era como, en castellano lo diríamos, cuando dices algo que dices, uy, me he equivocado, ¿no? O ha sido un error, he dicho algo que no quería decir. Un desliz, dicen acá, no sé. Sí, un desliz. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Que de repente decimos algo que en teoría no queríamos decir. Y Freud, una de las cosas con las que trabajaba es que aquí no existen, no se dicen las cosas por casualidad. Ese pensamiento
ha llegado desde el inconsciente hasta la conciencia porque tú tenías ese pensamiento allí, querías, ¿no? De alguna manera ese pensamiento como que se ha abierto camino hasta el consciente porque hay algo ahí que quiere salir a la luz, ¿no? Entonces, digamos que en muchos casos Freud trabajaba con la asociación libre, ¿no? De decir, te digo una palabra y tú dime lo que primero te venga a la mente, ¿verdad? Ellos trabajaban con este tipo de dinámica mental para que el individuo no pusiera frenos de forma consciente a lo que estaba en el subconsciente y que pudieran trabajar con ello. Entonces, cuando había un desliz de este tipo, cuando salía algo, había alguna información queriendo salir a la luz, ¿no? Y ahora vamos a trabajar con este tema del que se nos va a estar hablando. Estamos en la página de la 108 a la 109. Tell Bill that his sleep, que este desliz, dile a Bill que este desliz about Rivet should be noted. Dile a Bill que este desliz acerca de Rivet debería ser notado. Desliz, equívoco, porque hablamos de que sale a la luz un pensamiento que en teoría no corresponde ahí o que no venía al caso que dijéramos. Y Jesús le dice entonces, dile a Bill que este desliz o este equívoco acerca de Rivet debería ser tenido en cuenta. Y Rivet nos pone la palabra entre comillas porque parece ser que también, ahora lo voy a explicar, en realidad tendría que haber dicho river en vez de rivet, porque rivet es como ribete, remache, y river es río. Y entonces las notas dicen, some sleeps reach consciousness from the unconscious controls conscious and betray a lack of love. Algunos deslices llegan a la consciencia de la parte de Cristo no controlada conscientemente y traicionan a la falta de amor. En este caso lo que estamos diciendo es que hay algo que es un pensamiento amoroso que consigue llegar a la conciencia trascendiendo, traspasando la falta de amor. T1B30T, but others sleeps, en el UTEX se añade sleep, pero otros deslices come from the superconscious, which is in communion with God, pero otros deslices llegan del supraconsciente que está en comunión con Dios, and which can also break into consciousness, y que pueden también which can also break into consciousness, y que pueden también llegar hasta la conciencia. En el libro de San Robert Perry, Tell Bill, repite lo mismo, porque esto es literal. Y sigue diciendo, his sleep, que se refiere al river, was an expression of a soul gaining enough strength to request freedom from prison. Su desliz acerca del rivet was an expression of a soul, fue una expresión de un alma, de un espíritu ganando enough strength, ganando suficiente fuerza para pedir la libertad de su aprisionamiento. Esto es muy interesante porque vamos que lo que se nos está diciendo es que cuando la mente va estando cada vez más dedicada a la verdad, va dándole más poder a los pensamientos de Dios para que lleguen a la conciencia, ¿verdad? It will ultimately demand it. Y finalmente lo demandará. O sea que es como que finalmente el alma demandará esta libertad, ¿no? Y ahora viene una parte donde San Robert Perry explica lo que estamos diciendo. O sea que leemos literalmente desde el libro de San Robert Perry, teniendo en cuenta que este es el comentario que hace San Robert Perry y su equipo.
we don't have the actual story about, we don't have the actual story of Bill's sleep. No tenemos la historia actual del desliz de Bill, but Jesus seems to refer to it in at least 4 separate places. Pero Jesús parece referirse a este desliz en por lo menos 4 partes separadas del texto. 3 in chapter 1, 3 en el capítulo 1 of the text, del texto, and 1 in chapter 5, y 1 en el capítulo 5. From those references, we gain the following picture. Gracias a estas referencias, obtenemos el siguiente panorama. Jesus told Bill, Jesús le dijo a Bill, either directly or through Helen, bien directamente o a través de Helen, that there was just one more river, que había solamente one more river, un río más. Based on the later clues, basados en las últimas pistas, this one more river, este último río más, seems to be the last thing standing between Bill and his release. Parece ser el último problema o la última cosa que se mantiene entre Bill y su liberación. The question then arose of what this one more river was. La cuestión entonces se erige como ¿cuál sería este río más, un solo río más? At what point later on, en un determinado punto más adelante, Jesus explains that, Jesús explica que the one more river is related to sex, que este solo un río más se relaciona con el sexo. This then kicks off the lengthy discussion of sex that begins under Miracle Principle 43 and continues under 46. Entonces, esto salta con la larga, prolongada discusión que hay acerca del sexo, que comienza en el principio 43 y continúa en el 46. When Jesus said, one more river, cuando Jesús dijo, un solo río más, however, Bill mishears this as river. Sin embargo, lo que le pasa a Bill es que lo malinterpreta y lo escucha como rivet, que como hemos dicho es ribete. Jesus later calls this an intelligent mishearing. Y Jesús posteriormente llama esto como un desliz o una mala interpretación inteligente. A Freudian slip. Un desliz freudiano, es decir, que hay algo a lo que prestarle atención ahí, porque es de interés lo que está saliendo a la luz de la conciencia. He says, in the passage we've quoted above, that this mishearing was an expression of a soul gaining enough strength to request freedom from prison. Hemos visto en el pasaje que acabamos de ver que esta mala interpretación o esta manera incorrecta de escuchar puede ser una expresión del alma ganando suficiente fuerza para pedir la liberación de la prisión. This request from freedom, esta petición de libertad, however, sin embargo, was somewhat weak, era de alguna manera débil and ambivalent. Era de alguna manera débil y ambivalente. It meant that, as Jesus later says, quería decir que como Jesús dijo posteriormente, even though Bill wanted release, incluso aunque Bill quería liberación, he was not able to cope with it at the time. No era capaz de lidiar con ello al mismo tiempo. Quería la liberación, pero no era capaz de lidiar con ella al mismo tiempo. However, as Bill's soul gains more strength, sin embargo, a medida que el alma de Bill ganaba más fuerza, it will go from merely requesting freedom to demanding it.
iría de meramente ganar, de meramente pedir más libertad a demandarla. Then his desire will be unequivocal and freedom will be his. Entonces su deseo sería inequívoco y la liberación sería suya. Por eso se nos dice que tenemos derecho a los milagros, ¿no? Todos tenemos derecho a los milagros, como cuando hablamos de la gracia, ¿no? Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. O sea, tenemos derecho a los milagros, hay que pedirlos. Pero la manera de pedir los milagros es desestimar los pensamientos no milagrosos, no amorosos, ¿verdad? Since this slip was about freedom from prison, ya que este desliz hablaba acerca de la liberación de la prisión, we might speculate that the meaning of rivet, podríamos especular que el significado de rivet is that there was only one more rivet holding Bill's prison cell together. Podemos especular con que había solo como una costura sosteniendo, una costura más, sosteniendo a Bill aprisionado a su celda, como cosido, como atado a su celda. El ribete, ¿no? Cuando se ribetea, se hace un remache, pues que había como una sola costura ya pendiente por descoser, que ataba a Bill a su cárcel, a su prisión. In this interpretation, if this interpretation is correct, si esta interpretación es correcta, it means Bill unconsciously saw himself as close to release. Si esta interpretación es correcta, esto quiere decir que Bill inconscientemente se vio a sí mismo, se veía ya a sí mismo como cerca de ser liberado. Just one more rivet. Ya solo un ribete más. But believed his prison cell was still held together by something too strong to break. Y a la vez creía que su prisión estaba siendo sostenida por algo demasiado fuerte para ser roto. This reflects ambivalence. Esto refleja su ambivalencia interior. He wanted release, quería la liberación, but wasn't sure he would handle it. Pero no estaba seguro de que pudiera soportarla, de que pudiera llevarla a cabo, de que pudiera vivirla. We often think of Freudian slips as betraying. A menudo pensamos en los deslices freudianos como que nos traicionan, a lack of love, como una falta de amor. And Jesus says here, como Jesús dice aquí, como una falta de amor. However, Jesus goes beyond Freud in explaining that some slips. Sin embargo, Jesús va más allá de Freud en su explicación y nos dice que algunos deslices mentales, including this one, incluyendo este, are actually a case of a holy part of the mind breaking into consciousness. Porque son específicamente el caso de una parte sagrada de la mente que trasciende las barreras que nosotros les podríamos poner y llega a la conciencia. His sleep was an expression of his soul. Su desliz era una expresión de su alma. The term soul is sometimes used in the early chapters of the course. El término alma es algunas veces usado en los primeros capítulos del curso to denote a spiritual element in ourselves that retains its heavenly purity but experiences itself as imprisoned by our mind's illusions, like a heavenly creator pulled down to an earthly cage. El término entonces, alma, en algunas ocasiones se usa en los primeros capítulos del curso para denotar un elemento espiritual en nosotros que
retiene su pureza celestial y que se experimenta a sí misma como aprisionada por nuestras ilusiones mentales, como una criatura celestial que ha sido llevada a una caja en la tierra, que ha sido metida como en una caja en la tierra. Because of the experience Bill and Helen have been having, debido a las experiencias que Bill y Helen han estado teniendo, his soul is no longer content with its cage. Su alma ya no está durante más tiempo contenida en la caja. It wants freedom. Quiere la libertad. Though it is still too weak to resist Bill's attraction to his comfort zone. Aunque es todavía demasiado débil para resistir a la atracción de Bill por su zona de confort. Su zona de confort se refiere a cuando creemos que este mundo me ofrece algo que deseo. But that is temporary. Pero esto es temporal. And his soul continues to grow in strength. Y nuestra alma, su alma, continúa creciendo en fortaleza. The day will come when it reasserts its will and simply exits the cage. Y su alma continúa creciendo en fortaleza y vendrá el día en que reafirme su voluntad y simplemente salga de la caja, leaving it behind forever, dejándola atrás para siempre. This picture of Bill's soul, esta imagen del alma de soul de Bill, is clearly similar to the vision that Helen had some months before. Es claramente similar a la visión que Helen había tenido unos meses atrás. This was the first inner vision she had in the series of experiences that culminated in the beginning of the course dictation. Esta primera visión interior que ella tuvo es una de las series de experiencias que culminaron con el principio de la redacción del dictado del curso. In this vision, en esta visión, she saw herself as an ancient priest. Ella se vio a sí misma como una sacerdotisa ancestral, antigua, wrapped in chains and kneeling, atrapada entre cadenas y arrodillada. Then, as the vision recurred over weeks, así como esta visión fue recurrente a lo largo de las semanas, the chains slowly fell away and the priestess began to rise. Las cadenas progresivamente se iban cayendo y la sacerdotisa se iba levantando. Y aquí tenemos una llamada. Bueno, la llamada era un poquito antes, cuando hablábamos, pero bueno, nos sirve también para lo que acabamos de decir. Cuando dijimos la frase de like a heavenly creature pulled down to an earthly cage, como una criatura celestial que ha sido metida en una caja de este mundo, una caja mundana, una caja del mundo. Aquí se nos hace una referencia, nos dice que the course actually uses this image, en el curso utiliza esta imagen en lo que sería el libro de ejercicios, la lección 128, el párrafo 6. Nos va a leer Santa María Luisa, que es: el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Lección 128, párrafo 6. Permanece muy quedo y en paz por un rato y observa cuán alto te elevas por encima del mundo cuando liberas a tu mente de tus cadenas y dejas que busque el nivel donde se siente a gusto. ¿Ahí? Sí. Tu mente se sentirá Lo agradecida. más alto que puedas, Santa María Luisa, porque se oye
como muy bajito. Ah, Gracias. Genial. Muy bien, pues seguimos leyendo entonces y nos dice Jesús. This vision, bueno, esto nos lo dice San Robert Perry, inspirado por Jesús también. This vision seems to have been a portrait of Helen's soul. Esta visión parece haber sido un retrato de el alma de Helen, which means that both her soul and Bill's soul, lo que significa que ambas, su alma, el alma de ella y la de William, as a result of their recent experiences, como resultado de sus experiencias recientes, were going through the same process of slowly rising from imprisonment. Estaban yendo a través del mismo proceso de un lento salir o elevarse de su aprisionamiento, liberarse de su aprisionamiento. As the dictation continues, como el dictado continuará, the writing suddenly switches in both tone and content. La escritura de repente cambia en ambos sentidos, en tono y en contenido, as Helen takes down this soaring phrase, ya que Helen toma nota de estas frases elevadas of who she really is, acerca de quién es ella realmente. Aquí hay una experiencia de revelación, no en el sentido en el que nos explica Jesús en el curso, que sería inefable, sino en un sentido más tradicional, cuando se nos ha hablado de revelaciones de las que se toma nota. Y entonces esta revelación viene en las notas, en la página 110, como Special Revelation for Helen Schuckman. Y esto también nos lo menciona San Kenneth Wapnick en el libro Ausencia de Felicidad, en la página 253, donde se nos dice: siguieron varios apartes alentadores para Bill, y luego Jesús le dio a Helen el mensaje, revelación especial, el cual se citó antes en la página 19. Esta revelación, en la página 19, vamos a ver si lo vemos. En la página 19 del libro de San Kenneth Wapnick. Pues sí, aquí está. En inglés sería: You are wholly lovely, a perfect shaft of pure light. Eres totalmente hermosa, un perfecto rayo de luz pura. Before your loveliness, the stars stand transfixed. Ante tu hermosura, las estrellas quedan paralizadas. And bow to the power of your will. Y se inclinan ante el poder de tu voluntad. What do children know of their creation? What do children know of their creation? ¿Qué saben los niños de su creación? Except what their creator tells them, excepto lo que su creador les dice. You were created above the angels because your role involves creation as well as protection. Fuiste creada por encima de los ángeles porque tu función entraña la creación así como la protección. You who are in the image of the Father, tú que eres a imagen del Padre, need bow only to him. Necesitas hacerle reverencia únicamente a él. Before whom I kneel with you. Ante quien me arrodillo contigo.
Note, this revelation was permitted because you did not project onto Bill. Hay una nota que dice que esta revelación fue permitida porque ella no había proyectado en William. Una referencia a una experiencia que Helen tuvo antes de que fuese la escriba del curso. Véalo delante en la página 106. Un poquito antes nos ha dicho, poco tiempo después de haber comenzado a dictarle el curso a Helen, Jesús le regaló lo que se llamó una revelación especial. Estoy leyendo en el capítulo 1, El cielo y Helen, introducción, la cual refleja en realidad el ser espiritual de Helen, el cual me referí en el prefacio. Y él le dijo, y ha leído la revelación, y sigue diciendo, y sin embargo la opinión que Helen tenía de sí misma era bien distinta y se sentía muy incómoda con la estimación que Jesús le tenía y no podía aceptarla. Y hace referencia también a lo que hemos leído, lo que ha leído San Robert Perry acerca de la sacerdotisa. Y nos dice, en una visión que precedió a la escritura real del curso y la cual citaremos en su totalidad en el capítulo 5, Helen se vio a sí misma hincada ante una sacerdotisa muy santa, también un símbolo de la verdadera inocencia de su ser. Por largo tiempo, Helen no podía mirar la cara de la sacerdotisa por miedo a la condenación que estaba segura habría de ver allí. Finalmente miró directamente a la sacerdotisa. Cuando lo hice, se me saltaron las lágrimas. Su cara era amable y llena de compasión y sus ojos trascendían cualquier descripción. Ella no sabía nada respecto a mí que mereciese condenación. La amé tanto que literalmente caí de rodillas ante ella. Bueno, pues como vemos, lo importante es que Dios nos ve como totalmente puros, como totalmente dignos de todo amor. Vemos que en esta descripción todavía hay muchas connotaciones de la antigua usanza, ¿no? Sabemos que la voz nos va hablando según el nivel al que estemos nosotros en cada momento. Y aquí, como estamos al principio, pues le habla a Helen de una manera que ella pueda entender. Le habla de los ángeles de una manera que luego no hablará así, porque luego nos equipara, bueno, ya nos ha equiparado a nosotros con ángeles también, ¿no? Nos equipara con los ángeles como los pensamientos puros, ¿no? Nos habla de Lucifer como el ángel caído, que en realidad no pudo abandonar la casa del Padre, y nos dice que nosotros somos ángeles, nosotros somos milagros, nosotros somos pensamientos puros, o sea que no es que en realidad estemos por encima de los ángeles, sino que aquí le ha hablado así Jesús a Helen para que ella entendiera la importancia que tiene el Hijo de Dios para Dios, ¿no? Es muy importante tener esto siempre en cuenta. Voy a seguir leyendo un poquito más, aunque esto ya sea de otra parte, pero es importante ver esta idea. Las líneas iniciales de la lección 93 del libro de ejercicios sirven como una poderosa aseveración en la cual se resume el concepto negativo que Helen tenía de sí misma, un concepto que en un nivel todos compartimos. Ella lo escondió exitosamente del mundo, pero no tuvo el mismo éxito en esconderlo de sí misma. Dice, crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. ¿Piensas que si alguien pudiese ver la verdad acerca de ti, sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase? ¿Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobrecogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida? Así es como pensábamos de nosotros mismos, porque lo que le dice Jesús a Helen se lo dice al Hijo de Dios. Aunque uno de nosotros lo piense, ya lo estamos pensando todos, ¿verdad? Porque el ego, aunque parezca individual, es colectivo. Entonces, lo que Jesús está haciendo con nosotros es enseñarnos que no tenemos por qué pensar así de nosotros mismos,
nos está diciendo que somos una criatura totalmente amorosa, totalmente digna, totalmente hermosa, un perfecto rayo de luz pura. De hecho, solo tenéis que querer recurrir a cuando Jesús en la última parte del libro de ejercicios, en el punto 14 de reflexión, si quieres, Santa María Luisa, el punto 14, el que soy, nos da esta lectura acerca de cómo somos nosotros, ¿no? Sí. Soy el Hijo de Dios. Dios, ahí, el primero. Sí, sí. Soy el Hijo de Dios pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección. El miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Qué maravilla, ¿verdad? Así piensa nuestro Padre. Así piensa nuestro Padre de nosotros. Pues así es como tendríamos que querer pensar de nosotros. Bueno, pues ya llevamos la horita del estudio del compendio. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones, hermanos amorosos. Feliz día. Gracias a todos. Un honor para todos. Todo el amor para todos. Santa María Luisa. Gracias, hermanita preciosa. Gracias, te amo. Ella, bendiciones. Saludos a Santa Julia. Gracias de tu parte, claro que sí.